Bueno, pues una disculpa por entrar tarde. Teníamos un examen profesional y pues apenas salimos. Entonces, una disculpa, para lo cual pues vamos a darle celeridad a esto. Eh, pues bienvenidos a los seminarios que tenemos todos los viernes a las 12 del día por parte de la unidad de bioingeniería de aquí de la FE Zaragoza. Estamos en el laboratorio 7 del primer piso de la UMIES, que es la unidad de investigación. Y pues comenzamos e inauguramos los seminarios de este semestre la semana pasada. En esta ocasión pues va a pasar eh, Jacibe, que está haciendo su maestría, y le voy a pedir al doctor Edson que nos haga la presentación para este seminario. Adelante, doctor Edson. Sí, primero que nada agradecer a todos su amable presencia. No sé si me escuchen, creo que sí. Este, Sí, Tengo el gusto de presentar bueno, yo la considero casi como mi hija. De hecho la consideramos así en la casa, a la estudiante Hernández Yacibe. Ella fue estudiante de la FE Zaragoza en la licenciatura, obtuvo un promedio alto de 9.4 y tiene la mención honorífica por parte de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Actualmente se encuentra cursando la maestría en un proyecto que dirige el profesor Gabriel Ascanio, que tengo el gusto de conocerlo y realmente es una de las personas y la referencia en reología ahí de la UNAM y todo un caballero. Entonces, este trabajo se realiza en coparticipación con el grupo de reología de aquí de la Facultad de Estudios Zaragoza. Es un proyecto que también está fomentado en varias estancias de investigación en la Universidad de McGill y ahorita actualmente Yacibe ya terminó sus materias de maestría con un promedio de 9.9 y está trabajando exactamente en los avances de su tesis y de su artículo. Entonces, para mí es un gusto, la queremos mucho en el grupo y próximamente va a empezar a dar clases en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, en el área de ciclo terminal. Entonces, pues bienvenida y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Y Jacibe, como siempre, o Jacibe, como dicen, bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, primero que nada. El día de hoy les voy a presentar el principio. Es mi primer avance respecto a mi proyecto de tesis y lo que también será un artículo que vamos a hacer. El tema es básicamente sobre membranas flexoeléctricas inmersas en fluidos viscoelásticos, pero ya les voy a ir platicando un poquito más. Respecto al contenido de esta presentación, pues vamos a empezar con la introducción, el objetivo del trabajo. Luego les voy a platicar sobre la investigación que ya realicé respecto al funcionamiento del oído. Luego los antecedentes para realizar este trabajo, el problema físico, el operador, les voy a platicar sobre el operador viscosidad que estuvimos trabajando, que ya está. Y finalmente los comentarios finales y la bibliografía. Como introducción al trabajo, bueno, ya les platicaron un poquito de mí, yo también les voy a hablar un poquito, porque ya bueno, ya he estado varias veces en estos seminarios, lo hice como parte de mi trabajo de tesis de licenciatura que hice con el doctor Edson sobre el flujo pulsátil de fluidos viscoelásticos. Entonces hoy me reintegro de nuevo a los seminarios, pero ahora ya siendo parte del posgrado en Ingeniería Química en el área de polímeros, que estoy estudiando en la Facultad de Química. Y mi proyecto de tesis actual va de una membrana flexoeléctrica inmersa en dos fluidos no newtonianos. Este estudio de la membrana flexoeléctrica se centra o se aplica en las células ciliadas externas del oído. El objetivo del trabajo es obtener la función de transferencia compleja para un sistema compuesto por una membrana flexoeléctrica que está atada a un capilar inelástico y elástico, o sea, se va a hacer de las dos formas, que contiene dos fluidos viscoelásticos de Maxwell y donde la membrana se considera como, no como un sólido, sino como un elemento viscoelástico. Pero antes de entrar de lleno a todo las cuestiones matemáticas, que bueno, o sea, de entrada hoy les voy a presentar un poquito esto, porque lo principal que les quiero contar es como la investigación que he hecho sobre el funcionamiento del oído. Antes que cualquier otra cosa, que empezar como con todo el desarrollo matemático, con todas las ecuaciones, las funciones de transferencia, las simulaciones,
mi objetivo era poder entender de forma clara el funcionamiento del oído y entender y poder yo misma justificar la importancia de este trabajo. Entonces, primero, pues bueno, les voy a contar sobre la anatomía y fisiología del oído. El oído se divide básicamente en tres partes, que es el oído externo, oído medio y oído interno. En el oído externo vamos a tener el canal auditivo, que va pues desde el oído, la entrada del oído hasta el tímpano. En el oído medio vamos a tener esta pequeña, bueno, esta parte que se conecta del tímpano al martillo, al yunque y al estribo. Y en el oído interior vamos a tener la cóclea, básicamente. Cuando las ondas de sonido entran por el conducto auditivo, chocan con el tímpano, estas se van a transmitir a través del martillo, el yunque y el estribo y van a llegar a la cóclea. Luego, la cóclea, que es como más hacia donde va nuestro trabajo, considero yo que es un órgano increíble. La verdad es que descubrí muchísimo con esta investigación. Las ondas de sonido se transmiten a través del yunque del estribo y van a llegar a las... Ay, no los puse, pero es la entrada basilar, me parece, y se van a transmitir a través de un laberinto que contiene fluidos. Estos fluidos son viscosos, es endolinfa y perilinfa. La perilinfa está aquí en medio, aquí cometí un error, pero es endolinfa, el azul y perilinfa. Las ondas se van a transmitir a través de estos fluidos y de las membranas que conectan los tres espacios del laberinto coclear. Entonces, donde va a ocurrir como la transmisión del sonido al cerebro, va a ser en lo que se llama el órgano de Corti. El órgano de Corti contiene las células ciliadas que son estimuladas por la membrana tectoria. Esta membrana pues se estimula por el movimiento de los fluidos en el laberinto coclear. Las células ciliadas se dividen en externas y en internas. Las externas son estas tres que están representadas acá, las internas están acá. Las células ciliadas externas se encuentran en mayor magnitud que las internas y son las que realizan la transducción mecanoeléctrica. Esto es, bueno, cuando hablamos de ambas internas y externas, la función de las células es la de ser un sensor, es decir, que van a convertir las vibraciones en impulsos eléctricos. Esto es una propiedad de la materia que se llama flexoelectricidad y que por definición es la capacidad de generar campos eléctricos por un esfuerzo no homogéneo. Pero cuando hablamos solamente de las externas, estas tienen una función adicional que es bastante interesante, que es que actúan de forma inversa, por decirlo de alguna forma, y por medio de un campo eléctrico van a aumentar por sí mismas la sensibilidad y la selectividad frecuencial. Esto porque, bueno, el oído, me regreso un poquito, perdón, las ondas se van transmitiendo a través del laberinto coclear, pero dependiendo de cada zona se van detectando ondas de sonido de diferente amplitud y frecuencia. Entonces, a veces cuando hay pérdida del oído, ya por cuestiones de edad, de a lo mejor de que estamos expuestos a sonidos muy altos, las células ciliadas, básicamente lo que pasa es que las células ciliadas, los cilios se rompen, entonces ya no son capaces de detectar algunas frecuencias. Sobre todo ocurre con las frecuencias que son más altas. Entonces, el hecho de que las células ciliadas externas tengan la capacidad de ajustarse a sí mismas es justamente para cuando va ocurriendo esta pérdida de sonido, bueno, de sensibilidad al sonido, y entonces nosotros podamos seguir escuchando sonidos de frecuencias más altas. Esto, la verdad, me lo imagino bastante como cuando nos dicen, o nosotros mismos intentamos como parar el oído, ¿no? Porque queremos escuchar algo y como que hacemos como un esfuerzo para poder escuchar mejor. ¿Qué está pasando en el oído? No lo sabemos, pero sabemos que estamos haciendo un esfuerzo, ¿no? Por escuchar mejor. Entonces, el trabajo realmente sí ocurre y ocurre en las células ciliadas externas. Respecto a los antecedentes de este trabajo, pues hay bastantes. Bueno, respecto al oído, al funcionamiento, yo considero que los primeros y que fundamentan la base son los artículos de Petrov del 2001 y del 2006, donde propone la flexoelectricidad de los cilios y la membrana fosfolipídica de las células ciliadas
y su participación en la transducción electromecánica. También está este trabajo que me pareció bastante interesante de Ravi del 2009, en donde estudia la transducción electromecánica, pero de los cilios, específicamente de las células ciliadas. Hay otro trabajo que no puse, pero me parece también relevante, bueno, interesante. Es ya muy viejo, es de 1957, y ellos en ese tiempo lo que hicieron, siento que fue como un primer acercamiento porque modelaron el movimiento de las membranas con los fluidos, bueno, la perilinfa y la endolinfa, lo simularon con mezclas de glicerina agua y fueron cambiando la viscosidad de la endolinfa, que es la que es más viscosa. Entonces, ellos, su objetivo era ver cómo afectaba el cambio de viscosidad de estos dos fluidos respecto al movimiento, pero de las membranas del laberinto coclear. Y bueno, lo que forma la base específicamente de este trabajo, pues son los artículos del doctor de Rey, del doctor Herrera, del 2018 y del 2023, en el que modelan la membrana flexoeléctrica atada a un tubo capilar que contiene fluidos viscoelásticos de Jeffries y de Maxwell, y donde se considera la membrana intermedia como sólida. Entonces, para nuestro problema físico, lo que vamos a tener es que dados los dos modos de actuar de las células ciliadas, como sensor y como actuador, este trabajo va a ser para el modo actuador, es decir, que por acción de un campo eléctrico, la membrana oscile, generando la deformación y el flujo de los fluidos que la rodean. Para poder estudiarla o modelarla, se toma como sistema a la membrana que está sujeta a las paredes de un capilar, como se muestra en la imagen. Ya de forma más esquemática, pues tenemos nuestro cilindro con dos fluidos, uno es el rosa, el otro es el morado, la membrana intermedia que está representada con color verde, o al menos eso intenté. Y la membrana es no permeable y dado un campo eléctrico se deforma con una deformación H mayor a 0, en este caso si la estamos viendo hacia nuestro lado derecho, y menor a 0 si lo vemos hacia nuestro lado izquierdo. Es un cilindro de radio A y de longitud 2M, esto es ya más como datos, ¿no? Y cuando no hay deformación de la membrana, pues la curvatura es 0. Para empezar, pues partiendo del modelo de Maxwell, tenemos que para cada lado de la membrana tenemos dos fluidos viscoelásticos y para la membrana un sólido. Pero les había mencionado que este era el trabajo base, tomar la membrana como un sólido, y justamente la modificación y la aportación de este trabajo es incorporar un elemento disipativo en el módulo elástico. Entonces se propone la modificación para la membrana y ya incluso cambia el modelo mecánico, que, bueno, este se deriva para poder incluirse en la ecuación constitutiva. Y bueno, este nuevo término que hemos agregado, esta modificación, nos permite asemejar una viscosidad de la membrana. Esta viscosidad, yo sé que estamos hablando de un sólido, y es un término que todavía me está costando un poco de trabajo como cuestionar a mí misma, pero lo entiendo pues como la resistencia claramente que tiene la membrana al movimiento, ¿no? Porque pues es una membrana que no se mueve, digamos, libremente, tiene que tener una resistencia, y lo estamos incluyendo de esta forma como conceptual, en la forma de la viscosidad, de esta modificación. Entonces ya podemos definir el esfuerzo total, sumando con los dos fluidos viscoelásticos, la parte de la membrana, que ya después de todo el álgebra, bueno, haciendo la suma, queda de la forma que está abajo, y de la cual se puede obtener el operador viscosidad. Ya está resumido, bueno, tiene aquí algunas abreviaciones que añadí, y ya con el desarrollo de este operador, y su entendimiento claro, se va a trabajar en las ecuaciones de continuidad constitutiva y las funciones de transferencia, en capilares de paredes inelásticas y elásticas, así como sus correspondientes simulaciones. Como parte de mis comentarios finales bueno, yo sé que esta presentación ha sido muy corta, es solo la introducción a mi trabajo. Creo que lo más importante, relevante, bueno, primero les quiero agradecer por devolverme o por darme este espacio para poder introducirlos a mi trabajo.
Eh, Antes de hacer este seminario me sentía como bastante dispersa, bueno, de organizar lo que les acabo de exponer, me sentía como bastante dispersa porque el trabajo es muy amplio, hay que hacer muchas ecuaciones, modelados. Entonces, esto me ayudó a organizar, a darme una idea de todo el trabajo futuro que viene, que ya estoy realmente lista para hacer, porque la parte más importante, considero yo que, bueno, de esta presentación, es que pude entender de forma completa cómo funciona el sistema que estamos modelando, cómo funciona el oído. Eh, Esto lo hice porque en mi tesis anterior de licenciatura, ¿quiere hablar el doctor Edson? Si quieres, termina y ahorita al final pasamos a las preguntas. Ok, sí, muchas Ujú. gracias. Porque bueno, comparado con mi tesis de licenciatura, eso acepto que fue un error mío, el meterme como más de lleno hacia el modelado sin haber entendido al 100 como el sistema. Dije, no, pues lo voy entendiendo como en el camino, ¿no? Y la verdad es que me costó bastante trabajo, me hizo caer en bastantes errores a la hora de hacer las ecuaciones, en entender mi sistema. Entonces ahora creo que estoy en una buena posición al haber entendido primero por completo mi sistema, que no, incluso hasta ayer seguía platicando, ¿no? Con el doctor sobre, sobre su funcionamiento. Entonces, apenas hemos llegado, bueno, ya tenemos el esbozo de las funciones de transferencia, la ecuación constitutiva, pero no creo como tener todavía esto de poder presentárselos, de haber entendido completamente. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es el operador viscosidad, que de aquí va a ser el punto de partida para todo lo que falta. Entonces, ya los veré como en unas sesiones más y espero poderles presentarles mucho más mi avance ya respecto al modelado y a las simulaciones. Agradezco y agradeceré sus comentarios y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Jacibe, pues créanme que uno de los objetivos de estos seminarios es precisamente eso, que vayamos viendo el avance de los alumnos y de aquí van saliendo dudas, ellos mismos se van dando cuenta que cuando presentan es cuando les surgen más dudas y Sí, también aquí es cuando pues aprovechamos los tutores para hacerles algunas recomendaciones para irlos encaminando a que llegue a buen fin su trabajo. Entonces, no te preocupes, es parte de los objetivos de los seminarios, precisamente para eso estamos aquí. muchas Y gracias. pues vamos a pasar ahora sí, precisamente a los comentarios. Está el doctor Edson levantando la mano. Adelante, doctor. Hola, Jacibe. Bueno, primero que nada, felicitarte. Y mira, yo te quisiera comentar que la ciencia es perfecta en el sentido de que entendemos el problema y luego lo trabajamos la matemática. Y no, hay muchas cosas que vas desarrollando la parte matemática, Sí, claro. por lo menos en mi caso, y vas entendiendo muchas cuestiones. De hecho, después de 12 años de estar trabajando con este tipo de aplicaciones biológicas, estoy entendiendo algunas cosas a partir de lo que me dijiste ayer. Entonces, hay cosas que uno no comprende, pero vamos a tratar de ver, digamos, el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo primario de tu trabajo de tesis de maestría? Primeramente, nos centramos en eso. ¿Desarrollar qué o hacer qué? Bueno, desarrollar la función de transferencia compleja para este sistema, pero con la modificación de incluir esta como viscosidad, esta resistencia de la membrana. Ok. ¿Qué aplicaciones, o sea, el hecho de que tú estés estudiando una membrana flexoeléctrica, es decir, es una membrana que tú la activas por un campo eléctrico. Este campo eléctrico lo que hace es cambia la curvatura de la membrana, es lo que hacen las células ciliadas externas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante este tipo de estudios que estás haciendo? Pues porque tiene aplicaciones médicas directas, porque la pérdida del oído pues es algo que pasa irremediablemente en todos, algunos por cuestiones de edad, algunos por cuestiones de accidentes o del trabajo al que se dedican. Entonces, como mi trabajo de tesis de licenciatura, ambos tienen una aplicación o podrían tener una aplicación directa respecto a padecimientos médicos. Por lo menos entenderlo, ¿no? Que esa es la parte Sí, importante. Bueno, comenzar a entender. saber cómo funciona. Y la radiología nos da un punto de vista diferente a lo que hay de modelos mecánico-eléctricos. ¿Serías tan amable de llevarnos al modelo
donde presentas más o menos los dos capilares, o sea, ese tipo de sistemas. Y vamos a tratar ahí, en el anterior, por favor. En el anterior. Bueno. ¿Qué son estas antenitas que parece un conejo eso? A ver, ¿me puedes explicar qué es eso? Sí, son los cilios de las células ciliadas. Ok. ¿Esos cilios para qué sirven? Son como unas antenas. ¿Para qué? Estos se estimulan por la membrana tectoria que recibe los movimientos de los fluidos del laberinto coclear y lo que hacen es transducción electromecánica. Entonces lo que van a hacer es, bueno, es que la perilinfa y la endolinfa son fluidos que son iónicos, entonces con su movimiento lo que van a hacer es como hacer este intercambio iónico y transmitir de aquí hasta abajo, porque abajo están unidos a al nervio, no es ocular, al nervio del oído, y lo que van a hacer pues son mandar señales que ya el cerebro va a interpretar de forma de sonidos. ¿Qué es esa pelota que se ve ahí? O sea, como esas que usan Es en los es gimnasios para el hacer núcleo, abdominales. es ¿Qué el es el, qué núcleo de es? la, el núcleo ¿Eso de qué la es? célula. Ah, ok, esa es una proteína. Ok, bueno. Ahora, ¿qué es ese cuadrito que tienes ahí? ¿Qué es lo que estás modelando? Que nos pones un cuadrito y después nos llevas a la derecha a ese tubo. ¿Qué está pasando ahí? Es la membrana fosfolipídica de la célula. Y Aquí eso nada es lo que, más. y Ajá, eso esto es lo lo que estás estamos modelando. integrando. Ahí está la célula ciliada externa. Sí, esa es la célula ciliada externa y esta es la membrana que se mueve por efecto del campo eléctrico. Entonces, tú estás modelando la pared lateral de ese sistema, estás Ujú. viendo las ondulaciones. La pregunta clave aquí, la pregunta clave es que si tú no tienes esas contracciones, es decir, esas antenas de ese conejo reciben la información y esa información la transmiten y empiezan a oscilar. Esas oscilaciones, cuando una persona como mi papá, que tuvo una explosión de un cohete, perdió parte del oído derecho, es porque la membrana deja de oscilar, deja de vibrar, y esa vibración tiene que ver con la resonancia en el sistema. Entonces, tú tienes ahí en un cuadro, tienes una membrana, bueno, una membrana que está toda, es paralela, y otra que está ondulada. ¿Qué quiere decir que esté paralela? ¿Es una persona que podría escuchar o no escuchar? Mm, pues es que en sí lo que define el escuchar o no es que tenga la capacidad Ujú. de Entonces, contraerse, si está rígida, ya ¿escucha o no no? podría escuchar. Exactamente. Entonces, ese cambio en la curvatura de esa membrana, esas concavidades, nos da ese efecto. Ahora, fíjate bien, ese cuadrito tiene un fluido fuera del sistema y un Ujú. fluido adentro del sistema. O sea, tienes dos fluidos, uno está afuera del conejo y otro está adentro del conejito, ¿no? O sea, está Sí, así más o menos, ¿no? Vámonos a la figura que tienes después de esta. Después de esta. La siguiente, a esa. Entonces, esa membrana que está oscilando, que se puede aproximar como una función periódica, la vas a tener que modelar de una manera especial. ¿Dónde pones esa membrana en ese sistema, en ese tubo? aquí en medio. Ok. ¿Qué Se separa. significa esa H mayor a cero? ¿Qué significa el H mayor a cero? Sería una curvatura hacia el lado derecho, Hacia el lado derecho. ¿Y qué le activa esa curvatura? el campo eléctrico. El campo eléctrico. ¿Y H menor a cero qué sería? Una curvatura hacia el lado izquierdo. Es decir, que el campo eléctrico es detectado por la membrana y la membrana empieza a oscilar hacia la derecha, hacia la izquierda. Del lado derecho tienes un fluido ¿de qué tipo? Viscoelástico, Y del lado izquierdo, ¿qué tienes? también un fluido viscoelástico. Ok. Entonces, tú tienes un sistema termodinámico que consiste en tres fases. Dos fases líquidas viscoelásticas y una Sólida. fase sólida. La pregunta que te hago aquí que es importante es, ¿cómo es esa membrana? ¿Es muy delgada o es pasada, o sea, o es muy digamos, muy ancha o es grandecita? No, ¿Es es muy delgada o delgada. ancha? Es muy ¿Por qué? delgada. ¿Por qué? Pues porque tiene que tener la capacidad de moverse. Puede ser, biológicamente puede ser eso, pero fíjate que tienes un sistema termodinámico discontinuo, porque tienes un líquido, tienes otro líquido, y en medio tienes una membrana sólida flexible. Sí. Entonces es un modelo discontinuo. Entonces, por eso, desde el punto de vista matemático, hacemos que la anchura de la membrana sea muy pequeño para que puedas tener esa facilidad.
de modelar algo que de entrada ya es discontinuo, ¿no? Sí, ¿Ok? sí, claro. Ahora, de los trabajos previos, yo lo que veo es que ahorita hay mucho texto, hay que cambiar el texto, o sea, hay que poner nada más bullets, que le llaman, eso está bien, pero ¿cuál va a ser la aportación que tú tienes de los trabajos previos que has analizado a tu trabajo? ¿Cuál es la contribución que vas a hacer? Hay Es, tres. bueno, la primera es el elemento disipativo, ¿no? En el módulo Exacto. elástico. Ahora, yo te pregunto ahí, si me lo permiten, ¿qué estás disipando si tienes ahí un sólido? En los fluidos está bien. Las capas, cuando tú aplicas un corte, hay capas de fluido que empiezan a rozar y esas provocan disipación y es la viscosidad. Pero ahí tienes un sólido que te van a preguntar en el examen. Este, o, Dejé de escucharlo. sí, pero un segundo. Ok, ok. Entonces tienes ahí un sólido. Ujú. ¿Qué es lo que estás disipando ahí? Pues es que se añadió como bueno, para incluir una resistencia de la membrana, ¿no? Al movimiento. Pero fíjate, ahí tienes que ser muy específica porque es el cambio de curvatura. Ok. La membrana, por sí sola, su curvatura es cero. Ujú. Para que pase a ese globo que tienes ahí a la derecha y el bolobán de la izquierda, tiene que haber algo, ¿no? Sí. O sea, se va a resistir porque su estado es permanecer en reposo. Su Ese es su estado primario. Sí. Cuando tú aplicas el campo eléctrico, la membrana cambia su estado del estado plano al estado así curvito. Esa curva es, debe de tener una resistencia a la membrana de pasar del plano al cóncavo. ¿Ok? Ok. Entonces, esa viscosidad lo que trata de representar es básicamente el cambio, o el efecto que le lleva a la membrana a pasar de una membrana plana a una membrana con curvatura. Eso es lo que tratamos de modelar. Ok. El segundo término, ¿cuál es la segunda contribución de tu tesis? Incluir los capilares elásticos. Elásticos, es decir, que es un capilar que ahora ya no es rígido, ¿no? Como Sí. Camila, cuando le digo que los coreanos, ¿no? Son lo máximo, ya es rígida, me dice, sí son lo máximo. Ay, ¿ok? ¿Está bien? Ok. Entonces, y hay otro tercer elemento, ¿qué vas a tomar en cuenta? Mm, ¿Te acuerdas esa contribución de la ecuación de transferencia de momento? ¿Qué vas a tomar en cuenta? Sí, la recuerdo, pero no, perdón. Ok. Vas a tomar en cuenta la resistencia a la transferencia de movimiento de la membrana flexoeléctrica, porque la membrana flexoeléctrica Ujú. transmite el movimiento a los fluidos viscoelásticos, a la derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. O sea, no creas que los fluidos empiezan a moverse solamente porque les gusta moverse, sino lo que lo está moviendo es la membrana, por lo menos en este sistema, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y eso fue modelado con un trabajo del doctor Luis recientemente. Entonces, por mi parte, está bien, vamos a empezar. Estamos como calentando. Este es un tofu, todavía falta prepararlo bien, Para pero sonarlo. estamos en términos correctos. Bueno, Ok. te agradezco, ya sabes que te quiero mucho y te No, a admiro mucho. ustedes. ¿Ok? Bien, pues, Bueno, muchas gracias. por mi parte es todo, doctor Fausto. Muchas gracias. Y gracias, doctor Edson. Pues, si alguien más quiere participar, Luis tiene levantada la mano. Adelante, Luis. Sí, gracias, doctor. Gracias, Jacibe, por tu presentación. Yo te puedo decir de antemano que estos seminarios son muy útiles para que uno pueda refinar el trabajo de investigación, ¿verdad? El proyecto de investigación. Entonces, mucho ánimo. Eh, Gracias. bueno, mi primera pregunta, Jacibe, sería, ¿por qué la necesidad de que los dos fluidos que están al lado de la membrana se consideren viscolásticos cuando probablemente el problema se resuelva de manera más sencilla si se considera newtoniano? ¿Cómo podrías defender el hecho de considerar los dos fluidos viscolásticos? Pues es que los fluidos que están en el oído, de la perilinfa y endolinfa, son fluidos que son viscosos. De hecho, son bastante más viscosos que el agua.
Entonces, creo que también bueno, el incluirlo pues es acercarlo más a lo que es el modelo real de la forma en que funciona el oído. Sí, bueno, un material que sea muy viscoso, no Sí, necesariamente claro, que es es viscoelástico. viscoelástico, ¿verdad? Sí, En términos, por ejemplo, yo recuerdo muy bien tu trabajo de licenciatura, donde estudiaste la función de transferencia y había un fenómeno ahí bien importante de resonancia, ¿verdad? sí, Si tienes exactamente. un fluido newtoniano, ¿observarías esa resonancia? No, Exactamente. Entonces, de ahí la necesidad de que haya, que se consideren fluidos viscolásticos tanto a la izquierda como a la derecha, ¿verdad? Porque sí, efectivamente no hay datos experimentales que digan explícitamente que son fluidos viscolásticos, pero necesitan serlo porque así te generan el efecto de resonancia. Eso es algo bien importante y no sí, hay que ok. olvidarlo. Sí, muchas Es, gracias. no, al contrario. Podemos ir a tu diagrama esquemático donde pones exactamente eso. Muchas gracias. Retomando la pregunta que te hacía el doctor Emilio, ¿por qué la necesidad de que la membrana, digo, el primer paso es elástico, ¿verdad? El Ujú. segundo paso es considerarlo viscoelástico. ¿Por qué surgiría esa necesidad de considerarlo viscoelástico en Pues términos de lo que discutimos ahorita? em, para poder también acoplarlo con esta resonancia, supongo. O sea, por, ¿Esperarías que se ajá, magnifique el efecto, que se minimice, que cambie, que las condiciones a lo mejor son distintas para la resonancia? ¿Qué pasa pues con eso? sí, qué buena pregunta para empezar. Sí, bueno, es que se había considerado solo como un sólido, ¿no? Y bueno, ahorita que mencionaba esto de la resonancia, pues supongo que el efecto es visible más fácilmente cuando la membrana también se le considera así. Sí, probablemente ya sea que se manifieste un solo pico de resonancia o dos o varios, pero sí el hecho de considerar viscolástica la membrana Ujú. genera un tiempo característico de la misma, que también va a ser influenciada por el tiempo característico de las dos fases. Entonces va a ser Sí, algo ahí interesante el efecto. Digo, a priori yo no podría decirte si se qué va a magnifica pasar, no? Sí, exactamente, pero sí, yo pienso que, a reserva de lo que me digan mis colegas, que la necesidad de considerar viscolástica la membrana es esperar un efecto de resonancia mayor o menor, o se atenúa o se cancela, ¿verdad? Puede ser también. sí, claro. Ok. Ok, Sí, ya muchas por gracias. último, Jacibe, te Ujú. felicito, por tu promedio en la maestría. Yo sé que eso es bastante complicado. Te Gracias. felicito en ese sentido. Mi última pregunta ya para terminar. De las tres ecuaciones de balance que tienes, masa, momentum y energía, ¿cuáles vas a considerar para describir tu sistema? Eh, ay, permítame. Sí, De las tres ecuaciones, pues es de momentum, ¿no? La transferencia de momentum. ajá. Y la de masa, ¿no? Y sí, bueno, sí es masa y momentum, Sí, ¿verdad? perdón. ¿Y energía no la vas a considerar? Mm, ¿O por qué no? no sé. A lo más sencillo, ¿verdad? Uno dice sistema isotérmico. Y ya con eso, Ok, fíjate, sí, ya no ya no es hay necesario el balance de transferencia de momento. energía. Ok, Sí, porque bueno, son simplificaciones que se hacen al sistema y considero que sí hay que tomarlas en cuenta para también describir las ventajas que tiene tu esquema, las desventajas que tiene eh, tu proceso, ¿verdad? Entonces es algo sí, muy importante para hacer. Bueno, te felicito otra vez, Jacibe. muchas gracias. Gracias por exponer en estos seminarios. Éxito. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Luis. Pues si alguien más quiere comentar, ya saben, mediante el chat o mediante el audio levantando su mano, nos pueden hacer los comentarios. Si no, pues aprovecho, Jacibe, para felicitarte por exponerte. Qué bueno que estás presentando tu primer avance del trabajo y pues que todo esto que te comentan Luis y Edson pues te sirva para mejorarlo.
No, sí, definitivamente. Gracias. Eh, bueno, yo te comento, acuérdate que desde el punto de vista de la reología, Ujú. pues todos los materiales son viscoelásticos, incluso Sí, sí, por claro. eso se dice que las montañas fluyen, solamente que nosotros no las vemos fluir porque tienen un tiempo de relajación que Ujú. supera nuestro tiempo de vida, ¿no? Entonces, el proceso tarda tanto que en la vida de un humano no se alcanza a ver el fluir de una montaña, pero obviamente tiene su parte elástica y su parte viscosa. Que eso también depende de la temperatura, porque si le aumentan mucho la temperatura, pues ya va a predominar la parte viscosa cuando ya es lava, entonces ya la podemos ver fluir por efecto de la temperatura. Pero en general, cualquier sólido, desde el punto de vista de la reología, aunque le llamamos sólido, cualquier material pues tiene ambas partes, solamente que en algunos predomina la parte elástica y en otros la parte viscosa. En el caso de la membrana, pues tú puedes considerar que la parte viscosa es tan pequeña que pues no la tomas en cuenta, ¿no? La desprecias. Sí, Pero lo que tú vas a hacer, entiendo, es ver qué pasa si tiene una parte elástica, digo, viscosa ya considerable. Esto en un sólido o en un material predominantemente sólido estaría afectando su deformación. Acuérdate que un sólido por excelencia, pues es el diamante, que es muy difícil de deformar y en cuanto tú lo deformes un poquito, se fractura. O sí, sea, no permite deformaciones grandes. Entonces, lo que tú le estás dando a la membrana al incluirle este término, pues es darle más flexibilidad, o sea, que se deforme más rápidamente. Eso es lo que, aunque va a seguir predominando la parte sólida, ¿de acuerdo? Entonces, lo sí. que tú estás, pues, añadiendo es ese término para ver cómo afecta. Precisamente, te estás basando en trabajos previos, por eso la parte de los antecedentes que es tan importante. De hecho, de ahí me gustaría hacerte una pregunta. Basado en los trabajos del doctor Edson y del doctor de Rey, ¿cuáles serían sus conclusiones más importantes o las conclusiones que de las cuales tú vas a partir en esos trabajos? No sé si recuerdas. Pues bueno, específicamente, ¿no? Ellos lo que hacen es un trabajo considerando a la membrana como un sólido y pues hacen todas las simulaciones, muestran los gráficos de la resonancia, pero bueno, sí, ¿no? De qué ocurre en el sistema Ujú, a ok. diferentes frecuencias. Entonces, pues creo que el objetivo aquí sería comparar respecto a estos trabajos, pues cómo Ujú. se modifica justamente estas curvas resonantes respecto a considerar a la membrana solo como un sólido. Bueno, yo como tarea para tu siguiente presentación, que Ok, seguramente, no sé, pues es sí, que hagas un resumen de las conclusiones más importantes de esos trabajos, ¿de acuerdo? sí, Ese sería una tarea que yo te dejo para tu siguiente presentación. Te agradezco que nos hayas dado estos avances. Es muy importante tu trabajo, es muy interesante y creo que eh, como cualquier alumno que se presenta aquí, lo vas a hacer mejor por lo que te decía el doctor Edson, tal vez tenías mucho texto en las diapositivas. Se recomienda, pues por didáctica no poner tanto, pero yo seguro que esa parte la vas a mejorar muy, muy rápido. ok, sí, muchas gracias. También agradezco a los participantes su asistencia a este seminario, pues generalmente empezando el semestre, siempre o terminando el semestre somos pocos, ya se van agregando una vez que iniciamos las clases, pues ya los alumnos, entonces generalmente ya iniciando las clases vamos a hacer más, pero nosotros los esperamos todos los viernes al mediodía y ya les estaremos avisando cuál será el próximo seminario. Eh, pues que tengan buena tarde y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, ya, así de. Luego, Estamos viéndonos pronto. Bye. Hasta luego. Bye, hasta Salúdame luego, a tu mami. gracias. Bye. Bye. Saludos a la doctora Guadalupe Sánchez. Gracias, adiós. Saludos, Lupita. gracias, Saludos, adiós. saludos, doctora. Ricardo, saludos. Soy Richie.
Saludos, Ricardo. Saludos, un gusto, que estén muy bien, excelente día. Igualmente, Saludos. hasta luego.